Buen día, estamos en la primera versión de Entre Líneas, una propuesta periodística nueva, y hoy 24 de marzo vamos a recordar el Día de la Memoria, vamos a recordar esa fecha, seguramente por los 30.000 compatriotas que ya no están, que ya nos acompañan, que fue una generación que perdimos. Y hemos invitado, para mi gusto en lo personal, un invitado de lujo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, licenciado y doctor en Psicología, escritor, militante de los derechos humanos y de la vida también, Rodolfo Folari. Roberto, gracias por venir. Por favor, un gusto estar aquí. Nosotros, obviamente, el 24 de marzo de hace 36 años, a los que tenemos algunos años, nos trae recuerdos y por ahí medios trágicos. Pero creo que una forma de organizar un poco esto que vamos a charlar, y que quede claro que es un homenaje a los compañeros y a los compatriotas que ya no están, nos gustaría una breve reflexión tuya respecto del contexto histórico de ese momento. O sea, después ya vamos a avanzar en el transcurso de toda esta hora en las similitudes que puede tener con la actualidad, si es que las vive. Pero se dio en un contexto muy particular, ¿no? Sin duda, en un momento histórico singular que para América Latina estaba marcado por la Revolución Cubana, por el 68 francés, en Argentina por el Cordobazo, por la aparición de guerrillas en muchos países. Pero fundamentalmente hay que señalar que en la Argentina la aparición de movimientos de masas insurreccionales como fue el Cordobazo, el Mendozazo, el Rosariazo, el Rocazo, etc., y también incluso la aparición de grupos armados fue algo que fue dado como respuesta a la permanente ilegalidad de los gobiernos militares que se habían instalado previamente. Quiero marcar esto con fuerza porque a menudo desde los sectores de la derecha argentina se ha intentado justificar la masacre, los asesinatos, diciendo que se trataba de una respuesta a lo que había sucedido por parte de, sobre todo, las organizaciones armadas que había en ese momento. Pero lo cierto es que esas organizaciones surgieron cuando no había posibilidad política alguna en Argentina porque estaba instalado el golpe de Estado que había dado Onganía y que luego continuaron la Victoria y Lanuse. O sea que en Argentina desde los años 30 se había ilegalizado el poder político, desde el 55 más todavía con la proscripción del peronismo, y por lo tanto la democracia estaba completamente ausente, las formas de elaboración del conflicto social estaban ausentes y por lo tanto era lógico que hubiese formas de resistencia que operaban, digamos, contra lo establecido porque precisamente no se les daba ninguna posibilidad de expresión democrática. En todo caso, además, el Estado jamás debió reaccionar con una masacre de una manera de represión ilegal, sino que tenía todas las bases legales para, en todo caso, cuando consideraba que había casos ilegales, bueno, llevarlos a la justicia y no hacer, en cambio, la barbarie insólita de que el Estado, que es el garante de las leyes, se convirtiera en el sistemático burlador de toda ley. Roberto, el tema de la historia argentina lo juzga como cuando Perón los echa de la plaza a los montoneros. Esto tiene un componente que desemboca realmente en esto. O sea, ahí hay un quiebre, me estoy refiriendo a tu lectura respecto del peronismo sindical y de derecha, y de lo otro, o no tiene tanta influencia. No en particular ese hecho. En realidad, creo que Perón, de alguna manera, habiendo estado fuera del país, había calibrado suficientemente el crecimiento de las organizaciones más radicalizadas del movimiento. Y por cierto, en estas había también una especie de impaciencia juvenil o de falta de experiencia histórica que llevó las cosas también a antagonizarlas más de la cuenta. Creo que de ambas partes hubo fallas importantes y claro, la aparición también de una violencia terrorista de derecha que se planteaba desde el Ministerio de Bienestar Social de López Rega, se colaboró a crear un clima de tal grado de desorden social que cuando llegó el golpe de las Fuerzas Armadas, algunas gentes honestamente creyeron que era la imposición de un orden frente al desorden previo de la época de Isabel y tuvieron la habilidad de las Fuerzas Armadas argentinas al principio de ocultar muy bien la forma que estaban procediendo para que no pareciera un pinochetazo. No habían aprendido de Pinochet, no había un Estadio Nacional aquí, sino que era un terror sordo
digamos, un terror oculto, un terror que se palpaba en la vida cotidiana, pero que no era advertible de una manera muy evidente y muy abierta, ¿no? Porque yo recuerdo a Bernard Levy, un filósofo francés que visitó la Argentina, que dijo eso, ¿no? Es decir, esto no parece un campo de concentración en el sentido de que uno vea alambres de púas por las calles, ¿no? Sino que lo que se nota es el miedo, el silencio, toda la gente hablando en voz baja, bueno, una especie de temor sordo, que es lo que existía, porque nadie sabía, digamos, quién era el otro, y aún adentro de la misma familia ya nadie se atrevía a hablar, dado el terror extremo impuesto por la dictadura. Roberto, ahora te quiero llevar a preguntar a que nos ilustres, y agradeciéndote de nuevo la presencia, porque en lo personal para mí es un gusto charlar contigo. No es un delirio ni de los comandantes ni de las Fuerzas Armadas, esto es una cosa que está internacionalmente. Ahora, esto te pido que me lo contestes después de un temita musical. ¿Cómo no? Vuelvo. ¿En cuánto? Ahora sí, esto fue orquestado, esto del plan Cóndor, de las Fuerzas Armadas de Sudamérica, de West Point, o sea, no fueron los improvisados comandantes de las Fuerzas Armadas Argentinas que decidieron hacer esto, con esta brutalidad sorda que definiste muy bien recién. A ver, un poco de todo, ¿no? Ciertamente ellos tomaron la iniciativa, entre comillas, pero a partir de lo que habían aprendido, en las que todos los, digamos, la gran mayoría de los oficiales argentinos se habían formado o en Panamá o en West Point, o sea, en las distintas escuelas de acción antisubversiva que tenía Estados Unidos. De manera tal que lo que hicieron es aplicar un recetario previo, con alguna mezcla de las formas de secuestro y tortura aplicadas en Argelia por los franceses, ¿no? Hubo torturadores franceses que fueron maestros de los torturadores argentinos en cuanto a la aplicación de estas formas de secuestro, digamos, tortura extrema, entonces alguna forma de delación, y a partir de ello entonces seguir y controlar a otros, etc. Pero sin duda que la estrategia general estaba diseñada en los Estados Unidos, se aplicaba en toda América Latina y respondía al nombre de Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina argentina, Osiris Villegas había sido uno de sus máximos mentores, Díaz Besone estuvo en el segundo cuerpo de ejército de la dictadura, también estaba en esa línea. La doctrina de seguridad nacional ya se había empezado a aplicar con Onganía, pero el caso de Onganía, no teniendo enfrente una situación tan clara de movimientos sociales organizados, Onganía lo que hizo fue más bien echar a una serie de gente del trabajo, hacer una represión selectiva e intentar producir ciertos esquemas de desarrollo, por ejemplo en la universidad, para tratar con eso de hacer una especie de prevención, algo así como desarrollemos nuestros países para que no haya lugar a mucha pobreza sobre la cual los grupos de izquierda operen. Esto ya en el caso de Videla no era así, se trataba simplemente de un proceso de aniquilamiento de cerco y aniquilamiento permanente, digamos, un proceso de persecución. Pero esto fue pergeñado, no salió espontáneamente o no lo rebasó la situación. No, esto trae aparejado un correlato desde lo económico, desde lo educativo. Esto fue absolutamente preparado, fue enormemente planificado. Quizás ninguno de nosotros podía imaginar cuánto, porque la verdad es que nos enteramos de los campos de concentración solo después de la dictadura, primero a partir del libro de Bonazo, Recuerdo de la Muerte, y después a partir de Nunca Más, pero la verdad es que ninguno de nosotros sospechábamos eso. Sabíamos que había asesinatos, sabíamos que había secuestros, sabíamos que había tortura, esto era evidente, pero lo que no era evidente era este mecanismo perverso, pero enorme, como un mecanismo de reloj, enormemente, digamos, preparado, enormemente calculado, planificado, con grupos de tareas que tenían número, que manejaban ciertos domicilios, que manejaban cierta infraestructura, que manejaban ciertos vehículos, etcétera, que estaban totalmente codificados. O sea que esto estaba absolutamente planificado, no hubo nada de azar en esto, y de ninguna manera se puede hablar de algunos excesos, ¿no? Lo que se llamaba exceso en relación a las desapariciones fue algo totalmente parte del plan, de ningún modo fue un exceso, es decir, fue salvaje, fue bestial, pero fue totalmente planificado, o sea que estos asesinatos eran asesinatos seriales,
¿no es cierto?, perfectamente, digamos, previstos y calculados por la cúpula de las Fuerzas Armadas. Roberto, por eso sos doctor en psicología. Esto significó un quiebre casi generacional, o sea, cuando hablamos de desaparecer 30.000 personas, que es un grupo muy grande, se produce un quiebre entre estas, desde lo psicológico me refiero, por ahí del imaginario popular, algo pasó, algo fue distinto después de eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Creo que, además de los 30.000 desaparecidos, que son emblemáticos, está todos los asesinados, lisa y llanamente, estos que aparecían en las listas de supuestos enfrentamientos, donde dejaban de algún modo saber que eran personas asesinadas, pues decía que había habido un enfrentamiento entre las fuerzas, lo que ellos llamaban fuerzas del orden, lo que ellos llamaban delincuentes subversivos, y había habido, pues, supongo, 27 muertos de estos últimos y ningún muerto de la Fuerza Armada. Esto estaba dicho a propósito, para que cualquiera, a buen entendedor, entendiera que habían fusilado 27 personas, ¿no? O sea que hay toda una serie de fusilados también, además de los desaparecidos, están todos los echados de su trabajo, está el exilio interno, la gente que se fue a vivir a Tierra del Fuego, a Neuquén, a Misiones, a Salta, es decir, que se iban a donde podían, donde no les conocieran, donde vivían a salto de mata, es decir, vivían, digamos, con el corazón en la boca todos los días, sobre todo todas las noches, porque no sabían si alguien los reconocería, si alguien los consideraría sospechosos en su nueva vida. El exilio exterior, que hablaron de exilio de lujo, los griegos consideraban el destierro el peor de los castigos, estar fuera de su país, fuera de las personas amadas, de los lugares conocidos, es terrible, y muchísima gente se suicidó en el exilio, las parejas se rompieron, bueno, fueron dramas enormes. Pero todo eso también, además de los desaparecidos, que por supuesto es el drama quizá más extremo, pero hubo asesinados, hubo encarcelados legales que sufrieron tortura, que sufrieron traslados, que vivieron también todo el tiempo pensando que podían matarlos, así que el caso de los encarcelados también hay que tenerlo en cuenta, los exilados internos, los exilados externos, los expulsados del trabajo. Aquello fue un drama total, ¿no? Yo creo que es bueno mostrar, enumerar de esta manera en toda su dimensión para advertir el grado de perversión y cómo afectó la vida de casi toda la familia. Es decir, no había casi familia que no tuviera a alguien en este estado. Por supuesto había familias que decían, bueno, se lo merecerá porque habrá estado en alguna cosa, por algo será, como se decía, pero así todo, digamos, de cualquier modo había una afección, había digamos, haberse normalizado la vida familiar por esto. Yo creo que el país no fue lo mismo después, porque por un lado recuperamos por primera vez la idea de que la democracia y los derechos civiles eran muy importantes, cosa que históricamente en Argentina quizás no habíamos valorado, pero a la vez queda una cicatriz enorme de miedo, de angustia, yo diría la nostalgia de todos aquellos que ya no están, y por en la familia, en la vida cotidiana, y por cierto en la política, una cierta generación que ha dado dirigentes, los Kirchner son efecto de esto, tanto Néstor como Cristina, y no solo ellos, digamos, pero ciertamente que pudo haber dado muchísimo más, que están todos lamentablemente, asesinados, con las vidas duramente arruinadas, ¿no?, por aquel proceso de miedo extremo. Roberto, vamos a un temita musical y después quisiera que teorizáramos así por un par de minutos nada más. Vos decías que esto nos cambió a la sociedad, fue un quiebre. ¿Podemos teorizar cómo sería nuestro país si no hubiéramos pasado por esta noche tan negra? Bueno, podemos imaginar. Bueno, continuando con esta teorización, ya un poquito jugar con la imaginación, pero por ahí la comparación no sirve. ¿Cómo hubiera sido nuestro país? Creo que en esto también, si Cámpora seguía gobernando, hubiera sido distinta la historia. ¿Cómo sería nuestro país si no hubiéramos pasado por esta noche tan negra, Roberto? Bueno, ciertamente es un juego de imaginación, ¿no? Porque uno nunca puede saber exactamente, ¿no es cierto?, qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido otras, pero porque a lo mejor atrasamos el reloj de la historia con eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo,
sobre todo yo diría que la época de Menem no podría haberse dado con tanta plenitud, ¿no? Es decir, creo que un periodo donde perdimos nuestros derechos sociales consolidados, un país donde realmente había una presencia del Estado importante en la economía, donde había una protección social razonable, donde había, por ejemplo, planes de vivienda que llegaban a casi toda la población, cosa que en América Latina, y yo diría que en gran parte de Europa, no existe, ¿no? Es decir, estábamos en y que para acceder a eso tiene que participar el Estado, no hay otra forma. O sea, para que acceda a la gente a la vivienda no hay otra forma. Seguro, ¿no? Que la tiene que subsidiar, así como subsidia el transporte. Bueno, acá hay que subsidiar la vivienda social. Es así de clase media para abajo, si no es absolutamente imposible tener una casa. Entonces, en aquella época la tenían, todos los barrios que se hacían a través de los sindicatos eran vividos como algo natural, digamos, cada sindicato hacía su barrio. Podría haber, por supuesto, un caso aquí o allá que no tenía acceso a la vivienda, pero digamos, mayoritariamente en la Argentina eso existía. Éramos un país que dentro de los que hay en América Latina estábamos en una condición sumamente favorable. Perdimos eso en un par de años, es decir, la velocidad que hubo para hacer aquello que un ministro de Menem dijo: todo lo que deba hacer el Estado será privatizado. ¿Se acuerdan? Bueno, sin darse cuenta cometió este error verbal, y sí, es lo que estaban haciendo. Todo lo que tenía que ser del Estado lo privatizaron, desocuparon miles y miles y miles de personas, acabaron con la infraestructura de transporte, con los trenes, acabaron con la infraestructura energética, ¿no? Con YPF, que ahora se está discutiendo todo eso, se vendió por moneda o por nada, pero nunca vimos ni siquiera las monedas. Bueno, no, realmente la Argentina, ante eso, probablemente de no haber habido el golpe militar, era mucho más difícil de hacer, porque la resistencia social hubiese tenido todavía muchísimos dirigentes más que hubiesen opuesto sus posiciones a las posiciones del menemismo. O sea, acá hay una analogía entre el economicismo de los 70 y de mitad de los 70, le da pie en el marco para esta cosa económica de Cabal, por menos. Sí. O sea, bueno, que también fue pergeñado, esto no salió accidentalmente. Bueno, en realidad los militares querían hacer eso, ¿no? Y ellos liberalizaron la economía. Lo que pasa es que todavía veníamos de una etapa con tal peso de los sindicatos y tal peso de la protección social que ellos no pudieron hacerlo, a pesar de que, es decir, pudieron hacer todo el ataque brutal que se hizo, ¿no es cierto?, a los sectores de izquierda, a la juventud, pero no lograron, en cambio, descabezar la economía, digamos, de los enclaves sociales que tenían. Hicieron algo en este sentido, pero no tanto como hubieran querido. Entonces, sí, tuvo que venir un poco Alfonsín en su última época, ya lo habían doblegado un tanto, porque no tenía mucha fuerza, y de hecho tuvo que empezar a liberalizar a través de Terrani primero. Y bueno, ya por último, directamente echaron a Alfonsín, un golpe al mercado, y Menem realizó esto de una manera extrema, ¿no? Así que, en realidad, desde el punto de vista de la represión, no, pero desde el punto de vista de lo económico, sí hay una clara continuidad desde los militares al menemismo y a De la Rúa, ¿no?, que mantuvo el privatismo hasta el extremo. Ahora te quiero llevar a un tema que por ahí viéndole media individual o personal tuyo, ¿no? ¿Cómo está Carta Abierta entonces? ¿No? Bueno, muy bien, muy saludablemente pensando. Por ahí contemos un poquito a la gente que es Carta Abierta, porque... Sí, como no. Bueno, es una organización nacional formada por gente cercana al mundo de la universidad, al mundo del arte, digamos, en un sentido muy amplio la palabra intelectuales, pero no pretende esto que para estar en Carta Abierta haya que tener ningún nombre especial, simplemente gente, la mayoría con alguna trayectoria, ¿no es cierto?, en el mundo universitario, o en el mundo del arte, o en el mundo de las letras, y a veces también militantes y compañeros que se acercan con la idea de, digamos, dar cierta respuesta, tanto en lo militante, pero principalmente en las ideas, a las posiciones más retrógradas que se han opuesto al actual proceso que vive el país. Entonces, es un apoyo, digamos, dentro de una posición de apoyo al gobierno nacional, por supuesto, apoyo que nunca es ni dependencia de ese gobierno, ni para nada que todo lo que esté el gobierno está bien. Eso es, básicamente, asumir un rumbo que compartimos, ¿no? Esto tiene base en Buenos Aires. La semana pasada pude ver, por ejemplo, la asamblea allá tiene más de 300 personas en cada sesión. Es realmente muy conmovedor ver toda la cantidad de militantes de otras épocas que están ahí, algunos jóvenes que se han acercado. En Mendoza se está trabajando bien, estamos trabajando ya desde hace 3 años y medio
hemos ayudado a conformar también Carta Abierta San Luis, y acá en Mendoza, por un lado, cada tanto emitimos alguna carta, alguna nota, y el resto de las cosas y del tiempo, bueno, tenemos participación política en programas de radio, en envío de artículos personales de algunos de los miembros a distintos medios, y en la discusión pública permanente de los temas más urgentes. Bueno, ahora volvemos un ratito a la música y enseguida quiero que nos cuenten un poco esta cosa que tienen los intelectuales, que por ahí uno, o los que somos legos o no somos intelectuales, nos plantean, ¿tiene alguna obligación social los intelectuales, no? Yo creo que sí. Bueno, de nuevo con Roberto Polari, queríamos que nos contaras un poquito esto de la responsabilidad social de los intelectuales, porque creo que por ahí son frases del general Perón, ¿no? Esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, o sea, todos tenemos que hacer un aporte, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, yo creo que Carta Abierta es un intento importante a nivel nacional de esto, y bueno, alguien podrá con el tiempo quizá poder valorar sus logros, sus limitaciones, pero sin duda es yo diría, una especie de convergencia de intelectuales en una dirección política que es bastante inusual, no solo en la Argentina. Creo que también han aparecido, solo para oponerse a Carta Abierta, otros núcleos que, como todo lo que surge nada más que por oposición, se rompe muy rápido, ¿no? Primero un grupo de Aguini, Romero y otros que desapareció, después otros que salieron el mes de enero, que se pelearon el mismo día que sacaron su primer comunicado, donde se notó que ni siquiera se conocían entre ellos, o sea que habían firmado el PIB, pero nadie sabía quién más iba a firmar, o sea que eso no era ningún grupo, era simplemente un rejunte, digamos. Así que bueno, hay otros núcleos, ¿no? Como uno que se llama Argumento, que está en Buenos Aires y que también tiene un cierto apoyo del gobierno nacional, que es muy interesante. Bueno, hay alguna experiencia, pero yo he estudiado el tema en un libro que le dediqué, que se llama La Selva Académica, y quizá el nombre diga bastante, porque creo que muchos de los intelectuales, de los universitarios, por ejemplo, están más preocupados por las peleas internas de la universidad y por conseguir reconocimiento allí y por obtener algún cargo allí, etcétera, que por tener alguna injerencia social y por servir de algo socialmente, ¿no? Eso es grave y creo que la forma en que, por ejemplo, el CONICET y en buena medida también la universidad establecen la carrera académica, la hacen totalmente individualista. O sea, eres alguien en la medida en que hundes a otro, ¿no? Un poco como aparece a veces para las derechas mendocinas esa idea de que hay que ser mendocinista, entonces hay que hundir a San Luis y San Juan lo más posible, ¿no? Esa patética forma de expresar las cosas, ¿no es cierto? O estoy leyendo por ahí... Sí, la figura de que la cordillera no separa a Chile, no, yo creo que la cordillera nos une a Chile, ¿no? Claro, esa idea de que somos hundiendo a los otros. Bueno, en el mundo universitario pasa mucho, lo estaba viendo allí, por ejemplo, los que dicen, bueno, ¿por qué nos agachamos tanto frente al gobierno nacional? ¿No? Nadie se agacha frente al gobierno nacional, se puede ir de acuerdo al gobierno nacional o se puede ir en desacuerdo. Cuando uno está de acuerdo, no tiene por qué estar peleándose. Y si el gobierno nacional es un buen gobierno, como es y no por nada sacó el 54% de los votos y no el 10% de los votos, como el señor Cornejo, él sacó mucho más, pero su partido sacó eso nacionalmente, ¿no? Estoy viendo que él, por ejemplo, dice estas cosas, ¿no es cierto?, de que nos agachamos ante el gobierno nacional. Mire, si estuvieran ellos gobernando estaríamos mucho peor, porque estaríamos seguramente en colisión con el gobierno nacional, e insisto, cuando hay un buen gobierno nacional, estamos bien en las cosas principales, todas las provincias. Cuando hay un mal gobierno nacional como el de la Rúa, que no fue malo, porque fue pésimo, digamos, ¿no? Con ese gobierno, por más llevándonos mal con él, o bien con él, o arriba o abajo, fue horrible para todos, ¿no? Así que bueno, la verdad que ese tipo de cosas no vienen, digamos, no digo a pasar, no vienen muy a cuento. Pero volviendo a los intelectuales, está como que la carrera de cada uno se hace medio hundiendo al otro, ¿no? Es decir, yo voy a crecer si le gano al otro.
Entonces, esto lleva a que mucha de la energía de los intelectuales esté puesta en la vida universitaria. Y además que a los que estamos abajo nos parezca por ahí una entelequia indescifrable que se juntan en su laboratorio, tiene ideas brillantes. Ahora, no tiene que tener un correlato con la realidad, un bajarlo a tierra, ¿no? Alguien que... O sea, desde las diferentes posiciones políticas, seguro, no seguro. Importa, o sea, podemos disentir en la cuestión política. No, más bien, ¿no? Otros podrán a veces bajar a tierra lo que alguien escribe, pero la más de las veces no baja nunca a tierra eso. No baja nunca a tierra porque además en la Facultad de Ciencias Sociales todos presumen de saber de política y no saben nada de política. Pero la política no es tener buenas ideas, la política es saber cómo se encarnan socialmente en conglomerados humanos para convertirse en fuerza política. Esto que implica alianzas, implica esperas, implica relaciones de fuerza, implica comerse sapos, eso no tienen ni idea de la mayoría de los universitarios, creen que es piénsalo y ya se hace. Es ¿no? una teorización brillante, pero absolutamente alejada de la realidad. Sí, así es cuando es brillante, ¿no? Porque no siempre lo es. Pero cuando es brillante, y cuando no lo es, los dos veces a menudo está totalmente separada de la realidad. Yo veo grupos de izquierda que tienen pensamientos tomados de la Revolución Rusa y que tienen la más remota capacidad para encarnarlos como historia. Pero yo no digo que no haya cosas que aprender de allí, por supuesto que las hay, pero en la medida en que yo sepa encarnarlas luego como fuerza histórica en la Argentina de hoy. Ahora, si yo voy a tomar lo que se decía hace 80 años en Rusia y lo voy a pretender aplicar igual sin ningún tipo de mediación política, de relación de fuerza, bueno, es que no tengo la menor idea de lo que son las cosas, ¿no? Y es muy común entre el mundo intelectual, así que yo soy muy crítico de ese mundo en el cual vivo diariamente, porque la mayoría de mis colegas son políticamente irrelevantes, es decir, no existen. Ahora esto de los científicos, los académicos que han vuelto al país, que han visto una nueva oportunidad, que en definitiva el terruño tira, seguramente gente que ha estado en otros lugares del mundo no viene ayornada, no viene, o sea, yo siempre le he criticado a los intelectuales con el respeto que me merece tu condición de tal, esta cosa de que son brillantes teóricos, así como pasa con mucha gente del PC, es decir, acá hay que ser absolutamente virgen, acá no se puede hablar de alianza, con este sectarismo nunca lograron progresar. Por un lado sectarismo, por otro lado muchos de los intelectuales, el mundo intelectual es un mundo muy algodonado. Los intelectuales criticamos mucho a los políticos, la creemos por encima a menudo, pero los políticos tienen que enfrentar cosas todos los días. Usted se levanta, si es político a la mañana, lee el diario, de pronto lo han escrachado en la página de no sé cuánto, y usted, eso no le pasa a los intelectuales. Pueden hacer cosas muy malas en su vida cotidiana institucional y nadie se entera. De modo tal de que ser un intelectual es vivir en un mundo donde todos creen que uno es muy buena gente, que está dedicado a la verdad. Media angelical, media perdida y lejos. Y encima de todo, obviamente. Y encima, supuestamente encima, por lo menos por fuera de todo. Entonces, claro, los compromisos duros, el de bajar al lugar donde están los conflictos fuertes, no es común para el rol nuestro. No estamos acostumbrados. O sea, estamos acostumbrados. El máximo conflicto es que se enoje un alumno porque no le dimos la calificación que quería, por decir algo, ¿no? Son conflictos muy menores los que nos tocan. Entonces, son muy grandes los intelectuales, gente que está dispuesta a cambiar, no sé qué, bueno, usted lo pone en una situación concreta de tener que enfrentarse a situaciones y desaparecen, digamos. ¿Cómo se relacionan desde la política, cómo debieran relacionarse, mejor dicho, para ser partícipes de esta cosa? Porque aparte existe este sentimiento universalizado que el intelectual está por sobre la política, ¿no? O sea, ¿cómo se relacionan para decir, ¿cómo hacemos este caldo de cultivos de ideas? Porque obviamente necesitamos ideas, necesitamos desarrollarnos, necesitamos profundizar, bienvenidas las ideas, pero apliquémoslas, participemos, juguemos. Yo creo que desde la política hay que ubicar el rol de los intelectuales, es decir, pedir a los intelectuales que sean capaces de comprometerse seriamente en la política y exigirles, ¿no? Porque exigirles que den cuenta también de su rol, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema musical y volvemos. Roberto, ahora la pretensión
para mí representa un gusto escucharte realmente y nutrirme con tus dichos. Vamos a hablar un poquito de política de Mendoza, porque bueno, tenemos un gobierno en fuerte sintonía con el gobierno nacional, un gobernador mimado por el poder central, que acaba de cumplir sus 100 días y que tiene frente a sí un par de encrucijadas, digamos, importantes. O sea, yo citaría dos, que uno el tema minero y otro el tema de la promoción industrial, y ambas cosas me llevan a consultarte cómo desarrollamos esta provincia. Mendoza tiene un liderazgo histórico a nivel regional, que podemos compartirlo con nuestros hermanos sanjuaninos, riojanos y puntanos. Se convirtió en las últimas 2 décadas en el paso obligado de la salida al Pacífico de toda Sudamérica, pero no hemos logrado ese desarrollo que además tengo la pretensión por ahí excesiva de que nos llegue a todos, ¿no? Creo que la provincia ha pasado quizás por un par de transformaciones interesantes. Una fue a comienzos de los 90 con la gran reconversión vitivinícola, que hizo que ahora, si bien es cierto que muchas de las empresas son extranjeras, pero bueno, ha producido también a la vez una modernización que ha permitido que podamos exportar y que los vinos de Mendoza sean conocidos hoy en toda América Latina y también en parte en Europa. Esto era impensable, antes vivíamos en la zona cuadra, ¿no? El consumo interno. Y hacíamos gran cantidad de vino de uva cereza y de vino común. Exacto, era un mercado. El negocio era producir mucho, ¿no? Claro. Y bueno, esto se hizo bien, porque en Mendoza ya estaba, ese modelo previo estaba totalmente en crisis, hace ya 15 años. Y después la gran entrada del turismo, creo que a comienzos del siglo XXI ha sido para Mendoza una novedad importante desde el punto de vista económico y además cultural. Yo creo que nos va a desprovincializar un poquito en el buen sentido, ¿no? Volvernos algo más cosmopolita, ¿no? Pero bueno, nos está faltando mucho de nuestra entrada, viene también de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el petróleo mismo, que está en discusión en estos días, ¿no? Está en discusión también hoy, el gobernador tomó alguna medida al respecto, que se encuadra notoriamente dentro de una estrategia nacional de recuperar un tanto más de poder sobre las cuestiones, digamos, sobre el mundo energético, sobre los recursos energéticos, me parece bien, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con Mendoza? Por un lado, el tema de la promoción, sin duda que es ya hoy un hándicap. Creo que fue muy necesario para las provincias vecinas. Creo que es injusto y torpe, mezquino realmente, decir que mal que está, digamos que a Mendoza se lo ha perjudicado cuando eran provincias, las otras dos que estaban muy por detrás de Mendoza, en otras épocas, pero abismalmente por detrás. Los mendocinos hacíamos chistes sobre puntanos, pero los puntanos se supone que no eran tan trabajadores como nosotros. Nos creímos una raza superior. Mendoza era superior. Bueno, ese mendocinismo de cuarta es patético, ¿no? Es decir, yo soy argentino en primera instancia, además universalista. Ser argentino no significa estar en contra de los chilenos, ni estar en contra de los españoles, ni estar en contra de nadie, ¿no? Entonces esto de que soy mendocino porque creo que los puntanos son unos vagos, bueno, es vergonzoso, ¿no? No hay otra palabra para eso. Entonces creo que hay que hacer una unidad regional, pero hay que entender que la promoción fue muy útil para que provincias totalmente postergadas dejaran de estar. Sí es cierto que hoy ya esa postergación, por lo menos extrema, no se da. Estamos no nivelados plenamente, pero relativamente ya en otra posición. Creo que Mendoza merece, entonces sí, no quedar en una situación de desventaja. Y creo que hay que pelearla por el lado positivo. Parece patético que Mendoza salga contra todos a decir quitémosle la promoción a los demás. Parece el chico que no le dan el caramelo, te sale a pegarle a todos los demás chicos, quítenle los caramelos a los otros. Yo no voy a comer, pero los otros tampoco. Bueno, esto realmente lamentable, infantil. Nosotros en esa día pedir que Mendoza esté, yo creo que es lo que ha hecho el gobernador, me parece bien. Ahora, Mendoza no necesariamente debe apelar a la minería, habrá que ver si digamos, es un recurso necesario frente a los otros recursos que tenemos, pero es un recurso posible. Yo creo que así como debe estar claro el no a la minería contaminante, tiene que estar claro el sí a la minería no contaminante. Yo no he visto a los ambientalistas decir sí a la minería no contaminante. Es más, me suena oposición por oposición misma, nada más. A veces parece esto, porque, por ejemplo, aparece el cuidado del agua como recurso, pero no se advierte, ¿no es cierto?, que la mayoría del agua en Mendoza se lo lleva... Hay de todo tipo, pero además, el agua se lo lleva a la agricultura, lo cual, por supuesto, es muy natural y a nadie se le ocurriría ir contra la agricultura. Ahora, esto muestra que entonces aquellos que hablan del agua no se ocupan del agua. En realidad usan lo del agua para hablar en contra de la minería. Minería que además, habitualmente, no usa sino
usa una gran cantidad de agua, pero la recicla, porque le es más barato reciclarla que tener que cambiarla todo el tiempo, porque tendría, digamos, lo que mete en el agua, el cianuro y demás, tendría que estar usándolo cada vez si es que recicla el agua, de modo de no recicla el agua. ¿Me explico? O sea que si usted recicla el agua, mantiene los elementos que ha puesto en el agua y no tiene que renovarlo, por lo tanto le sale más barato. Entonces, para la misma empresa es bueno no usar demasiada agua, por lo cual creo que no es tan claro la crítica que se hace. Yo comparto con los ambientalistas, lo comparto plenamente, la necesidad de cuidar el ambiente, y hay casos como Pascualama, por ejemplo, donde no se lo hace, ¿no? De esto conozco gente que sabe que no es así, entonces bueno, creo que eso no debe realizarse. Ahora, hay una minería no contaminada. Pero hay un margen hasta el momento de ponerse la camiseta, que me encanta que separe las cosas, y no mineros. No, vamos a discutir, vamos a informarnos primero, ¿no? Exactamente, hay que discutir, salir de esta cosa infantil donde todas son calaveras y muertes y bañar a los marinos todos de sed y demás, que son cosas efectistas que no tienen la menor seriedad epistémica, la menor seriedad de conocimiento, son nada más que cosas para impresionar niños, digamos, ¿no? Son jingles, y digamos, a ver, veamos qué efectivamente hacemos por el ambiente, porque el agua de Mendoza se la llevan también las empacadoras de agua, ¿no es cierto?, que se vende en botellas y no se les cobra nada. Y se llevan cuánta agua. Y se malusa en muchos casos, ¿no? O sea, que nosotros todavía tengamos propiedades rurales con riego a manto, es un exceso para un desierto por el que estamos. Claro, y tenemos muchísimos canales de riego que no están impermeabilizados. O sea que si alguien se interesa por el agua, tendría que decir muchas cosas. Acá da la impresión de que no hay ningún interés por el agua, hay interés por ir contra la minería y nada más. Y hay empresas que trabajan también para eso, precisamente, por ejemplo, estas que se quedan con el agua, ¿no? Así que yo creo que hay que darle seriedad a la discusión por la minería. Sí, ¿no es cierto?, a la minería no contaminante, no a la minería contaminante. Pero yo espero que salgan las dos cosas y acabemos solo con el no, porque ese no está basado en una posición que en realidad en muchos casos es de buena fe e inocente, pero puede ser errada o por lo menos parcial. Y en otros casos es de mala fe. Hemos visto vestirse de ambientalista a personas que no saben nada de ambiente y les interesa el ambiente, ¿no? Uno ve que por su posición ideológica han encontrado como un nicho del cual atacar al gobierno y, digamos, sin demasiado fundamento, pero con alguna forma de apoyo social, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a escuchar el último tema, y enseguida te quiero llevar a un tema, ya para cerrar, Roberto, que a mí en lo personal me apasiona y creo que es un poco lo que viene, el tema del gobierno abierto. Bueno, el último bloque, a mí siempre que charlo contigo, Roberto, me dan ganas de seguir, pero bueno, ¿viste? Es remanido, pero es cierto, el tiempo es esclavo acá en los medios. Sí, claro. ¿Cómo es esto de dejar el tema del gobierno abierto, de pasar a una democracia de representación, a una democracia de participación, ¿no? O sea, porque por ahí en lo formal, y estas frustraciones los que votamos, los ciudadanos las tenemos, y voto cada 4 años para gobernador, intendente, cada 2 para diputado, pero bueno, creo que hay que poner mecanismos de representación, como lo ha hecho, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, que permitan modos directos de participación ciudadana más o menos constantes, y no solamente los de las elecciones. Por supuesto que la representación, en cierto sentido, no es una discusión en teoría política, pero creo que la mayoría hoy de los analistas sabe que sería imposible eliminarla totalmente. Me explico, algo así como que la sociedad se autogobierne sin Estado, ¿no? sin representante. Bueno, esto es un viejo sueño, ¿no? que también incluso creo que Marx lo tuvo. Yo la verdad que creo que eso no es posible. No me encantaría, digo, como libertad personal, eso suena muy lindo, pues. Pero una utopía. Para mí es una utopía de esas a las que no se llega, ¿no? Es decir, hay utopías que uno puede medianamente alcanzar. Esa me parece que no. Entonces, lo que sí podemos es hacer una serie de mecanismos, ¿no? Revocación de mandatos para todos los representantes, referéndum, plebiscitos, consultas populares vinculantes o no vinculantes de acuerdo al tipo de caso. Es decir, yo creo que hay muchos modos también de vincular no solo a las decisiones ejecutivas, sino legislativas, ¿no es cierto?, de abrir el Estado a la participación social lo más posible. Me parece que también los gobiernos como y como el gobierno ecuatoriano, el boliviano y el venezolano, abren a la participación social de una manera muy simple, que es
la gente ganar la calle en apoyo de ciertas medidas o en reclamo de ciertas medidas, ¿no? Pero en todo caso, la calle es un lugar en el cual los que están de acuerdo con este gobierno se expresan, cosa que los gobiernos anteriores solo estaban en la calle los que estábamos en contra. ¿No? Pequeña diferencia, ¿no? Es una diferencia nada menor. Por ejemplo, se hizo ahora la gran marcha indígena en Ecuador, que en gran medida es contra Correa, pero bueno, ayer llenaron Quito toda la serie de manifestaciones a favor de Correa, ¿no? Y bueno, esas son formas también de participación directa de la comunidad, ¿no? Ahora, esto se genera, es una obligación del Estado o de quienes hoy lo administran, de generar estos mecanismos de participación activa. O sea, pues si no después la sociedad cuando se queda corta con esto de su participación, por algún lado sale la cosa, ¿no? Esto es como un forúnculo. Es muy necesario abrir esto porque en Argentina... Te mezclo esto por el tema de la violencia, ¿no? Sí, claro, y por otros, porque yo creo que en Argentina hay esto da para otro programa o varios más, una cierta locura social, yo lo voy a llamar así, que consiste en confundir los accidentes con asesinatos, por ejemplo, ¿no? Las desgracias. Ahora, la desgracia de Once, el otro día el señor Leuco, por supuesto que a propósito, la socaleó con masacre de Once, ¿no? Eso está hecho con una absoluta mala fe, pero no hubo ninguna masacre en Once. Hubo un accidente sobre el cual puede haber ciertas responsabilidades concurrentes, como cualquier accidente. Imagínese usted que, qué sé yo, de un temblor y se cae acá el techo, ¿no es cierto? Y a alguno de nosotros le pasa algo grave, entonces van a decir, es asesino el que... No es asesino, hubo algún descuido, habrá que ver quién, pero a mí nadie, ni a ninguno de nosotros nos habría venido a matar, digamos, no se puede confundir. Bueno, esta es la intencionalidad de los medios titulares, ¿no? Hay una mala fe es un tema histórico. Por los medios, pero fíjate que también en la sociedad argentina hay algo de locura en ese sentido, porque se ha metaforizado lo que fueron la lucha contra la dictadura y con los familiares que fueron los principales mentores de esa lucha, y la lucha, ¿no es cierto?, por el 2001, con las luchas ahora, por ejemplo, que hubo cuando, ¿cómo se llamó? Cuando se quemó acá en Buenos Aires el evento de baile, ¿cómo se llama? Cromañón, ¿no es cierto? Perdón, me chicoteé. Cromañón. Ese caso fue patético porque los familiares que tenían tanta o mucha más responsabilidad quizá que el jefe de gobierno, por ejemplo, sobre dónde estaban sus hijos, ellos no sabían que sus hijos fueran menores y estuvieran ahí cuando tenían que ser mayores, etcétera, ellos no les había importado nada. Ahora, después de qué pasa, ellos son los puros que van a insultar a los políticos y a criminalizarlos. O sea que la sociedad argentina se cree pura y perfecta y los políticos son todos malos. Y cuanto más hablas mal de un político, parece más sano y más puro sos vos. Entonces, esta distancia entre la política... Los políticos son emergentes de esa sociedad. Pero o sea, más bien, tiene acceso a ser político. Más bien. Yo creo que uno podrá decir, son una casta. Sí, son una casta, pero que salió de los que estamos. Y hay muchos de los que están abajo que si fueran políticos serían peores que los que están, ¿no? Y que en su casa hacen cosas que no salen en los diarios y son peores en su escala de las que hacen los otros. Entonces, acá no está la sociedad buena contra los políticos malos. Sin embargo, como no hay esas formas de representación más orgánicas de la sociedad en el Estado, la sociedad se puede percibir a sí misma como enfrentada al Estado, como que no tenemos nada que ver con esa sucia cosa de los gobiernos, entre comillas esto, porque no hay nada de sucio de gobernar bien, todo lo contrario, pero digamos, la sociedad no se quiere, entre comillas, contaminar, y entonces se pone enfrente y dice, nosotros somos los buenos y no tenemos nada que ver con aquello. En la medida en que haya mecanismos por los cuales la sociedad esté comprometida en las decisiones gubernamentales, la sociedad no se va a poder seguir haciendo la tonta como lo hace ahora, de esta manera absurda que estamos viendo, donde no se involucra y critica y fustiga y mata al de frente. Sí, se dice cualquier cosa, ¿no? Todavía lo escuché a un mediocre como Lustó, ¿no es cierto?, que recordá su historia que él hizo la 125 y después se borró cuando tuvo la valentía de defenderla, ¿no es cierto?, ese señor diciendo que, bueno, en realidad 25.000 personas mueren por año por accidente automovilístico, o sea, por mal gobierno. O sea que si seguimos así, cualquier gobierno democrático tiene más muertos que la dictadura y los compara como si fuera lo mismo. Vergonzoso, ¿no es cierto? Es decir, la sociedad se tiene que hacer cargo de que los que tienen que manejar bien y son responsables de manejar su auto son ellos. Puede haber alguna ayuda estatal y nada, pero digo, acá no se puede seguir echando la culpa de los errores sociales a los gobiernos o pretendiendo echar al gobierno la culpa del clima, ¿no es cierto?, la culpa, qué sé yo, de que el año tiene 365 días o de que el sol sale por el este. Bueno, qué mal, eso es culpa de los gobiernos, que estamos llegando casi a esos extremos y estos mecanismos de participación social permitirían aminorar esa distancia entre sociedad y Estado, ¿no? Roberto, yo no... Lo único que soy un comunicador y un curioso de muchas cosas que han pasado y que yo he tenido la suerte de vivir. Pero para mí va a ser o sea, te voy a delegar algo que me gusta hacer a mí en realidad, en virtud de lo nutriente que es escucharte. En una frase, por esto de que el tiempo es esclavo,
en definitiva empezamos arrancando del 24 de marzo. De cara al futuro, yo creo que vos tenés una visión absolutamente optimista, por eso hemos hecho este paneo por diversos temas, cómo nos desarrollamos, el gobierno abierto. En una frase, brindámosle un pequeño homenaje a todos estos chicos, porque eran chicos en realidad, que se la jugaron detrás de un ideal, ¿no? Seguro creo que podemos decir que la Argentina y la Latinoamérica actuales están en la dirección de aquello por lo cual ellos murieron, ¿no? Por sus ideales y valores. Roberto, gracias, y esta sigue siendo un espacio abierto, carta abierta, valga la redundancia, para Roberto Polari, y para que entre todos seamos capaces, nuestro humilde aporte, de hacer una sociedad más justa y más libre. Gracias. Bueno, gracias a vos, ¿eh?